en comprometerse con esos sueños imposibles. En la mayor parte de los proyectos, o quizás en todos los que he estado involucrado, son proyectos en los cuales he ayudado a alguien que está haciendo una transformación o está haciendo una innovación, ¿no? Yo, Karina, contaba, ahí trabajamos juntos en un proyecto donde estaba diseñando el programa de voluntariado o rediseñando el programa de voluntariado del banco más grande del Perú, ¿no? Entonces, y era un sueño bastante ambicioso y con ella y su equipo, que eran los y las innovadoras, pues nosotros los ayudamos con esa metodología que te permite ir probando, ir co-creando, ¿no? Entonces, en eso es lo que me he hecho un poco, no sé si decir experto, pero es lo que le he dedicado mayor parte de mi tiempo en los últimos años. Desde la consultoría, por un lado, pero también 3 años ya dentro de una empresa liderando una organización que es Delosi, que no sé si conocemos, una empresa que gestiona restaurantes en Perú, más o menos casi cerca de 500 restaurantes, más o menos son 15.000 personas trabajando ahí. Manejan Starbucks, KFC, Burger King, Pizza Hut, Chili's, bueno, y otros más, 7 marcas, eh, 6 franquiciadas y una propia. Y, y he aprendido algunas cosas, acá les traigo algunas reflexiones, digamos, de ese, de ese camino, acompañando o liderando una organización hacia una transformación. Em, y cuando hablamos de digital, cuando hablamos acá de un mindset digital, quisiera arrancar con la manera como hice el planteamiento al directorio del OSI cuando arrancamos a hablar de digital, porque la primera reacción que tenía el directorio era em, que sonaba un sueño imposible. Nosotros no somos una empresa digital, nosotros somos una empresa de restaurantes, nosotros damos comida, ¿no? Tiene que haber, es una experiencia, además es contacto con la gente, ¿no? Y lo que me entendía el directorio cuando les decía, "Oh, tenemos que convertirnos en una empresa o tenemos que trabajar en una transformación digital en la empresa", era, no, pero el negocio del delivery es solamente el 16% del negocio de la compañía, ¿no? Entonces tú quieres cambiar todo el negocio para solo el 16%. Y no se trata de eso, pues no se trata de digital como el canal. Cuando hablamos de una empresa digital, día lo que tenemos que pensar es en una empresa que sea competitiva en la era digital. Y ese fue el framing, el encuadre, la dirección que le di a la organización durante esos 3 años. Nuestra visión es convertirnos en una compañía competitiva en la era digital. Porque hay ciertos paradigmas de operación, de liderazgo definitivamente, y de operación, de atención al cliente, que son necesarios en esta era digital. Y me siento incluso hasta hablando ya un poquito prehistórico, hablando de la era digital, porque ya estamos entrando en la era del AI, ¿no? En la inteligencia artificial, quizás estamos en otro espacio, pero de nuevo, no se trata de la tecnología, sino se trata de las formas de operar que tienes como organización. Em, y, y esa forma de operar va a prevalecer más allá de si el e-commerce se desarrolla más o si el AI pues, se vuelve más predominante en nuestras vidas. Hay una forma de operar, hay una forma de enfrentar los problemas, hay una forma de organizar, de coordinar, de trabajar, de interactuar, como lo estamos haciendo ahora, que, que ha cambiado, ¿no? Entonces, de eso es lo que les quiero hablar ahora, un poco de cómo ha cambiado, pero quizá para entender un poco este viaje de las empresas de un sueño imposible pues, algo inevitable. A veces decimos, oye, pero al final las empresas sí han trabajado en transformación digital, ¿no? Este, a pesar de que hemos visto casos de empresas que probablemente muy tradicionales, igual abordaron estos procesos de transformación digital y se retaron a hacer estos cambios, como les digo, no solamente de tecnología, sino de forma de trabajo. ¿Y qué las ha llevado? Las ha llevado pues las emociones, ¿no? Como todo lo que nos lleva a cambiar a las personas. ¿Qué emociones han motivado esa transformación? El miedo, el dolor y el hambre. El miedo a amenazas que ven estas empresas o estas organizaciones, amenazas que en el caso del mundo, pues de la empresa privada quizá es más
hacia la competencia, puedo perder mis clientes porque puede venir, no sé, en el caso de, por ejemplo, el mundo financiero, ¿no? Va a venir una fintech y va a afectar mi negocio, se va a llevar alguna parte de mis clientes. Entonces ese miedo a la fintech es lo que más movió a los bancos, ¿no? Y también la aparición o el surgimiento de algunos bancos digitales como Nubank, como, bueno, Nubank más reciente, pero antes Simple Bank y otros bancos más que aparecían. Entonces, esa competencia que potencialmente les podía quitar el negocio fue algo que las movió en mucho el sector financiero. Otros sectores se han movido más por dolor. El retail, por ejemplo, y los negocios basados en publicidad se han movido mucho por dolor, porque realmente han tenido que competir contra grandazos, contra Amazon, contra Google, contra Facebook. Son empresas de publicidad que han ido cambiando las reglas de cómo se hacía la publicidad o de cómo se hacía el comercio. Y acá cuando hablo de dolor es porque han empezado a sufrir en sus estados financieros, ¿no? Empezado ya realmente a tener muchos han quebrado, otras han tenido que renunciar a sus márgenes, pero han visto una pérdida de valor grande, ya real, y eso también las ha llevado a transformarse rápidamente. Yo lo que he podido observar entre comparación de estos dos sectores en cómo se han transformado, es que en el financiero, por lo mismo de que la amenaza todavía no está afectándolos directamente, han tenido un poco más de tiempo de hacerlo de manera más decidida, estructurada y probablemente también con mayores recursos. En cambio, en el caso del retail y en la publicidad ha sido mucho más atropellado este cambio y los ha llevado a tomar decisiones que en muchos casos ha afectado a las empresas en su resultado, ¿no? El dolor puede ser un dolor que te avisa, ¿no? Que hay alguna enfermedad, o puede ser un dolor que ya es muy tarde, ¿no? Que ya te está diciendo, bueno, ya te rompiste el hueso, ¿no? O sea, esto ya ocurrió, ¿no? Entonces ahí hay los dos casos, ¿no? Yo les he hablado del retail y publicidad, probablemente son dolores que realmente eh, ya estaban avisándoles que tenían que cambiar radicalmente sus modelos de negocio. En el caso de otros sectores, por ejemplo, restaurantes que les comentaba, sí había cierto dolor, pero todavía no era un dolor determinante. Entonces, te dolía que, por ejemplo, en un restaurante que atiende a través de un agregador, como puede ser un Rappi o un Pedidos Ya o Uber Eats, te duele que tú no tengas la relación con tu cliente final, ¿no? Que alguien está tomando esa relación. O sea, pues es un dolor, pero no es un dolor que ya es irreparable, pero te está avisando. Entonces, hay casos en los cuales todavía puedes cambiar. El dolor te puede estar avisando para que puedas hacer un cambio. Y la tercera emoción se llama la emoción, pero motivación es el hambre, ¿no? Son empresas que han decidido transformarse por la ambición, por querer más, por querer crecer, por querer impactar a más gente. Em, Cualquiera sea estos motivadores, todas las empresas que se han movido y que han empezado a trabajar en transformación y las organizaciones que se están transformando, pues se han enfrentado a, eh, a, a tener que tener ciertas definiciones, ¿no? Tener que responder ciertas preguntas. En resumen, esto que ves acá es lo que es un modelo de ejecución, son las palancas que tienes que mover para que se mueva algo en una organización. Si tú quieres que cualquier cosa suceda en una organización, no solo transformación, lo que sea, tienes que mover la estrategia, los procesos, la estructura, las capacidades, o sea, el talento y la cultura. Esto es lo que un líder gestiona en su día a día. ¿Ya? Un líder de cualquier organización, esto es lo que tiene que gestionar, estas son sus palancas. Em, y se resumen en el por qué, el qué y el cómo, ¿no? El por qué, la estrategia, el cómo, los, pro- perdón, el por qué es la estrategia y el qué también, o sea, el por qué es la intención, qué es lo que quiero lograr, pero luego cuáles van a ser mis focos de innovación y luego el cómo tiene que ver con el proceso, la estructura y las capacidades, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar algunos aprendizajes que he tenido cuando empiezas a definir justamente esa estrategia de transformación o cuando empiezas a trabajar en procesos de transformación, cuando empiezas a organizar a tu equipo para transformarse, cuando empiezas a reclutar gente para poder ser competitivo en esta era digital.
¿Por qué pongo cultura abajo? Seguramente han escuchado esto de que la cultura se come la estrategia de desayuno, ¿no? Esa frase famosa de Peter Drucker. Este, y es tal cual, la cultura es la otra cara. La cara de arriba es lo estructurado, ¿no? Es la estrategia, el proceso, la estructura, las capacidades, es lo tangible, lo explícito, y la cultura es lo implícito. Entonces, tú tienes que trabajar sobre los dos elementos, ¿no? Tanto sobre lo explícito como lo implícito. Y lo más potente, que es donde le vamos a dedicar más tiempo a esta conversación, es esta parte de la cultura. Y es ahí donde viene este tema del mindset digital. No se trata de saber programar o de saber estructurar procesos de analítica o de diseñar productos digitales. Se trata el mindset, de cómo operas, de cómo trabajas, de qué valoras dentro de la organización, de cómo tomas decisiones. Y ahí es donde vamos a entrar más en profundidad. Pero para pasar por lo estructurado, por lo que se ve y las decisiones, primero quiero hablarles de estrategia. Una estrategia de transformación, si estos días están planteando, y véanlo esto como responder a la pregunta de por qué tengo que transformar mi empresa digitalmente o por qué tengo que, 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 que hacer esto de subirme a ser competitivo en la era digital. Y hay tres razones principales o tres pedidos que tú le puedes hacer a la transformación, ¿no? El primer pedido es el más obvio, que es la optimización de las cosas que haces hoy día. Es no cambiar lo que estás haciendo, pero simplemente buscar una manera de hacerlo mejor. Yo decía, hacer, darle a las personas lo que quieren, pero de repente no necesariamente como lo quieren, ¿no? Mejorar en términos de eficiencia o en términos de experiencia. Son los dos ejes principales en los cuales se trabaja en optimización. Me explico un poco más. Por ejemplo, imagínense un proceso de preparación de alguna comida, ¿no? Donde puedas incluir alguna optimización o automatizar algún proceso. Eso es una manera de generar experiencia, pero también puede ser en la atención de un cliente que le puedo capturar cómo está la experiencia que está teniendo en tiempo real y ahí estoy trabajando más en la experiencia. O te doy una opción de tener un menú digital en el cual tú puedes seleccionar de manera más intuitiva, ¿no? Esos son proyectos de optimización. Piensen en los procesos que ustedes tienen actualmente en su organización. ¿Cuáles son las cosas que hoy gestionan? De repente es convocatoria de personas, de repente es el seguimiento de la ejecución de algún programa, o la medición del impacto de algún programa. Todos son procesos que hoy día, sin cambiar el proceso, metiéndoles algunas herramientas digitales, puedes optimizarlos y puedes hacerlos o más eficientes o dar una mejor experiencia a tus clientes. Entonces, ese es el primer punto digamos, de impacto y el más obvio de un proceso de transformación digital. En el caso de la banca que les comentaba, hace tiempo, pues aparecieron los cajeros automáticos, ¿no? O sea, eso fue un primer cambio, es una manera de optimizar la atención a los clientes, pero luego aparece la banca digital, ¿no? Entonces la banca digital, tú puedes hacer los mismos procesos ahora por tu celular, ¿no? Entonces, no cambia el proceso, sigues haciendo transferencias, pagos, las mismas cosas que haces, pero ahora las puedo hacer de manera más eficiente. Eso quiere decir que puedo utilizar mucho menos recursos, ¿no? Entonces, esa es yo diría, el 60% quizá o el 50% de los casos que hay de incorporación de transformación digital dentro de una empresa, es proyectos de optimización. Em, ¿Cómo sustentas esto? ¿Cómo sustentas la inversión? Con tus indicadores de negocio, ¿no? O sea, tus mismos indicadores o de ejecución de los programas que tienes, ¿no? Entonces, por satisfacción o por inversión, por impacto, es relativamente más fácil de poder sustentar esa inversión. Pero también puedes utilizar eh, esta transformación digital para crecer y para llegar a o generar nuevos programas, pero que ya estén pensados de una manera digital. No te puede ayudar a expandirte, te puede ayudar a buscar nuevos territorios en los cuales aumentar tu alcance, ¿no? O a meterte a sacar nuevos productos, nuevos servicios que hoy ya no estás teniendo. Entonces, también ese es otro tipo
de terreno en el cual puedes intervenir. Y el tercero es un poquito más complejo porque es aprender y sustentar hacer estos ejercicios de transformación solamente para aprender es más complejo. Eso tiene que llegar, muchas veces yo digo, esas son decisiones ya del directorio. Y les voy a poner un par de ejemplos de dos empresas, ¿no? Con las cuales he trabajado. Una, muy sofisticada, Facebook, ¿no? Muy sofisticado. Facebook tiene constantemente, está buscando nuevas tecnologías que les permitan optimizar su negocio nuclear o su actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal? Es eh, publicidad. Y la publicidad la consigue porque logra el engagement de las personas. Logra que la gente pase más tiempo en las plataformas, pero además incorporándolas en más aspectos de su vida. Entonces, la gran pregunta, el gran desafío que tiene Facebook en cuanto a optimizar es cómo soy más relevante en la vida de la gente. Entonces, está pensando en distintas ocasiones de nuestra vida en las cuales podríamos usar cualquiera de sus plataformas o ecosistemas, Facebook, Instagram, ¿no? Ahora WhatsApp lo consideran también un ecosistema. Por ejemplo, algunos casos en los cuales he trabajado con ellos, una es para dar atención en desastres naturales, ¿no? Entonces tienes esta función que es el safety check o la ayuda comunitaria. Entonces, hay un equipo que está viendo qué necesidades tiene una persona cuando hay un desastre natural y hay un equipo empoderado en mejorar la plataforma y el servicio de ayuda comunitaria para atender desastres naturales. Algo más trivial, Instagram, por ejemplo, una vez hicimos un proyecto para ver cómo la gente utilizaba Instagram para cuando se hace un tatuaje, ¿no? Cómo es relevante en el journey de un cliente Instagram, desde buscar el tatuaje, compartir qué te lo vas a hacer, cuándo ya te lo estás haciendo, cuándo ya te lo hiciste, ¿no? Cómo es relevante y entonces, eso se están preguntando constantemente, ¿cómo somos más relevantes en la vida de la gente? En el caso de restaurantes, nuestro desafío de optimización era cómo hacemos para poner el restaurante, poner a la organización alrededor del gerente del restaurante, cómo hago para apoyar a ese gerente del restaurante. Nosotros decíamos, ¿cómo le liberamos las manos, la mente y el corazón para que se dedique a sus clientes y a su equipo, ¿no? Entonces, quitémosle cosas, quitémosle procesos, simplifiquémosle la vida, es simplificar. Y en cambio, en crecimiento, Facebook trabaja, por ejemplo, en proyectos donde busca monetizar con nuevos productos, con Messenger, ¿no? Usar Messenger para hacer transacciones financieras o Messenger Kids. Entonces, está buscando nuevos modelos de crecimiento. En el caso de restaurantes, nuevas marcas, nuevos territorios, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a crear nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, una marca de chifa que sacamos que se llama Aguanta y la sacamos primero solamente como marca virtual, ¿no? Entonces, está buscando crecer. Pero aprender es lo más complicado. Ahí te dije preguntar cuáles son las tecnologías, cuáles son las cosas que tengo que aprender hoy día, ¿no? Facebook se plantea aprender de realidad virtual, aprender hace mucho tiempo, ¿no? De conectividad. Son proyectos que están financiados y sustentados solamente para el dominio de esa tecnología. No necesariamente tienen un producto asociado, ¿no? En el caso de restaurantes, lo que teníamos como prioridad era aprender lo que llamamos cocina distribuida, cómo hacer para cocinar en dark kitchens, ¿no? En cocinas ocultas o en una red. Pero básicamente esto es, cuando tú dices, ¿para qué voy a trabajar en transformación? Tres cosas que puedes plantear. Primero, optimizar mis procesos actuales. Lo segundo es crecer, sacar nuevas iniciativas. Y lo tercero es porque quiero aprender de tecnologías que probablemente sean desafiantes para mi sector y quiero hacerlo de manera anticipada. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Y de acá voy a pasar al mindset porque está súper relacionado. Seguramente han escuchado de estas metodologías que están bajo el paraguas de metodologías ágiles, ¿no? De Design Thinking, Agile Development o Lean Startup. Em, para entender, todas son metodologías que te ayudan a enfrentar estos desafíos que les he planteado, te ayudan a enfrentarlos de manera en la cual puedas aprender continuamente. O sea, esa es una característica que tienen las tres metodologías.
Pero para entender cómo se distingue una de otra, quizá tenemos que entender poco cómo es el proceso de abordaje de nuestros desafíos. Cualquiera de los desafíos que les he contado empiezan con un reto, defines el reto, luego hay un momento donde tienes que investigar y conceptualizar, eh, luego desarrollarlo y luego implementarlo, ¿no? Es como las cuatro fases. Cualquier proyecto de innovación tiene estas cuatro grandes fases, ¿no? Design Thinking es una metodología que te permite entender bien ese reto y traer una perspectiva del cliente, es la mirada de diseño, te permite generar, diverger, tener varias opciones y luego aterrizarlas y probarlas rápidamente. Entonces es muy intenso en la primera parte del proceso. Agile, el desarrollo ágil es muy intenso en la parte de desarrollo precisamente y la alternativa, lo opuesto a agilidad es cascada. Imagínense, antes el desarrollo era como que se van pasando la posta del desarrollo de una plataforma, ¿no? Y lo que sucedía es que después de 2 años de trabajo te das cuenta que había algo que estaba mal definido al inicio. Entonces tenías que volver a hacer todo el trabajo o entrar en una demanda. Entonces, los desarrolladores dijeron, no, vamos a hacer un nuevo paradigma, una nueva forma de desarrollar, en la cual desarrollemos en ciclos cortos y si estamos haciendo algo mal, lo vamos a saber en el primero o el segundo ciclo y no al final de los 2 años de proyecto. Eso es básicamente agilidad. Y Lean Startup es una metodología que sale más bien del mundo del emprendimiento. Lean significa magro, ¿no? Ligero, y es un concepto de la producción. Y Eric Rice eh, dice, voy a llevar ese mismo concepto de la producción, de cómo hago que un proceso productivo sea más magro, más eficiente, al proceso de lanzamiento de startup. Cómo hago que todo ese proceso de lanzamiento, que es muy costoso, que hay que meter mucho dinero, lo hacemos más eficiente. Entonces, dice, vamos a hacer algo. Vamos a crear un proceso en el cual tú puedas probar rápidamente algo sin necesidad de haberlo desarrollado. Y ese es el concepto del Lean Startup. Entonces, por eso la flecha empieza desde la implementación. Cada una de estas tres metodologías gobierna este proceso de transformación desde alguno de estos lados. Design Thinking mucho desde el inicio, Agile desde el desarrollo y Lean desde la implementación. En sus organizaciones y todo el mundo que trabaja en transformación, al final, lo que terminas trabajando es una combinación de las tres, ¿ya? No te tienes que casar solo con una porque se dan cuenta, pues sería como trabajar de manera incompleta, pero sí una cierta combinación. Y de ahí es donde me quiero agarrar para comentar o para profundizar sobre este mindset digital y qué es lo que se necesita para realmente tener una organización que pueda ser competitiva en esta era digital. Este, Voy a ir directo acá. ¿Qué trae el diseño? El diseño tiene tres mindsets clave, ¿ya? Uno es la empatía. La empatía, que este, mm, todos la tenemos naturalmente, ¿no? Son las alas de bebés, ¿no? Llora un bebé y todos los bebés lloran porque todos naturalmente conectan con las emociones de las otras personas. Este, pero no es tan obvio quizá cuando estamos creando. ¿Por qué no es tan obvio cuando estamos creando? Porque muchas veces creamos alejados de las personas para las cuales estamos creando. Entonces la empatía consiste en no solamente ponerte en los zapatos de alguien más, sino en salir de tus propios zapatos y caminar en los zapatos de alguien más. Y esto es algo que de nuevo, eso no es digital por sí mismo, pero es esencial para tener éxito en la era digital. Si tú quieres crear un buen producto digital, primero tienes que entender para quién estás creando, ¿no? El equipo de Airbnb pasó mucho tiempo viendo a las personas cuando buqueaban estos cuartos en Craigslist o en distintas plataformas que habían para rentar cuartos y entender cuáles son los pains, cuáles son las cosas que los problemas que están teniendo y buscar resolverlos a través de su plataforma. Un diseñador está co-creando, está tranquilo con cosas que están a medio cocinar, ¿no? Es más, a propósito, trabajas cosas a medio cocinar y las pones en las manos de tus clientes o las personas que quieran comprometer para que la gente co-cree, porque a la hora que la gente co-crea, se adueña de esas soluciones, ¿no? Entonces, muchas veces queremos llevar la respuesta perfecta y presentarla y estar listo para toda la batería de preguntas, pero a veces es mejor llevar la propuesta hasta cierto punto, un 70%, y dejar que la gente con la cual que va a implementar esa propuesta o esa iniciativa,
desarrolle o cree el otro 30%, ¿no? Para que se adueñen y lo puedan adaptar. Los diseñadores trabajamos y pensamos con prototipos. Todo el tiempo estamos usando prototipos, no solamente para validar si está bien o mal, sino para construir, ¿no? Entonces, este, si voy a crear una aplicación, quizá primero le estemos haciendo un sketch en una pizarra y ahí le vamos metiendo mano y vamos viendo el flujo que debe tener esa aplicación, por ejemplo, ¿no? Constantemente, si quieres entender a las personas, pues llevar algún tipo de prototipo para que te puedan reaccionar y darte algún feedback de lo que estás trabajando. Y eso te alivia mucho la carga de tratar de tener toda la información a priori. No necesito tener toda la información a priori porque yo sé que luego voy a tener un espacio de experimentación y de prototipado. Que eso, digamos, en el concepto ágil, hay tres mindsets que son los que predominan, ¿no? Un mindset que es la autonomía. Agilidad, eh, lo contrario a ser ágil, para mí, una empresa, es trabajar con comités. No sé si has escuchado esa frase que dice un chiste, un chiste malo. Un camello es un caballo diseñado por un comité, ¿no? Porque el tratar de tener comités que tengan que aprobar todo es lo contrario a la agilidad. La agilidad consiste en darle autonomía a las personas que tienen que crear, armarles un marco de acción, pero darles mucha autonomía. Esa es la esencia de la agilidad. La agilidad te lleva a tener que asegurar el talento. Por lo tanto, si yo quiero darles autonomía, tengo que asegurarme que todos los que tengan algo que decir estén ahí. Por ejemplo, cuando hacíamos hicimos unos equipos ágiles en Delosi para trabajar en temas de seguridad, ¿no? Y me decían, no, es que acá nuestro problema es compras, porque necesitamos comprar esto y lo otro. Bueno, mete al equipo de compras en el equipo. Sacamos una persona de compras y entraba al equipo. Entonces, no es que tienes que pedirle permiso, sino que si alguien tiene algo que decir, lo traes, ¿no? El más complicado era legal, ¿no? Porque legal trataba de buscar todo que todo pase por la aprobación, pero de pronto te das cuenta que, oye, si tengo que consultarte en tantas cosas, mejor ven, súbete al equipo y acá crea con nosotros, ¿no? Y es más, lo hacían de manera espectacular. Entonces, para trabajar de manera ágil, tienes que dar autonomía, pero además tienes que asegurar que todas las personas que tengan algo que hacer estén ahí, todos los que tengan que intervenir con la ejecución estén ahí. Y agilidad es distinto a velocidad. Esto es algo importante porque a veces pensamos, vamos a ser ágiles, entonces vamos a sacar más iniciativas, vamos a ejecutar más rápido. No necesariamente. Lo que vas a hacer es que te vas a adaptar más rápido, pero no vas a estar ejecutando más rápido. Eso es lo que te da la agilidad, te da capacidad de adaptación. Y Lean Mindset, el Lean Startup, tiene estos tres elementos, digamos, clave. Primero es trabajar en base a hipótesis. Realmente es bien potente el alivio que tienes cuando tienes tensiones y tienes discusiones, cuando estás tratando de tomar una decisión, levantar la bandera de la hipótesis, ¿no? Es decir, bueno, tomemos esto como una hipótesis y probémosla. Entonces, no te voy a vender que esto es mi realidad, es una hipótesis, es lo que yo creo que puede ser. ¿Y qué haces con una hipótesis? Diseñas un experimento para probar la hipótesis. Entonces, esto ayuda muchísimo a la colaboración porque invitas a la gente a probar las cosas y experimentar y no tratar de tener las respuestas correctas desde el inicio. ¿Y por qué es eso? Porque los emprendedores tienen esto que se llama el pensamiento efectual, que para mí es la esencia de él, no solamente el Lean Startup. Yo diría que es la principal diferencia que hay entre una persona emprendedora y una persona, digamos, de gestión. Una persona de gestión tiene una manera de pensar que se llama causal. ¿Qué significa el mindset causal? Es yo quiero llegar a un objetivo y entonces planteo ese objetivo y luego planifico todo hacia atrás, todo lo que tengo que hacer hacia atrás. Y termina eso en qué cosa? En un Gantt, ¿no? En cambio, el pensamiento efectual lo que dice es, yo quiero llegar a un objetivo, voy a preocuparme del siguiente paso. Y cuando dé el siguiente paso, ya tendré más información y luego sabré el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. O sea, necesitas actuar para poder pensar. Y eso es lo que caracteriza a cualquier persona emprendedora, como les comentaba. De eso se trata el Lean Mindset, es rápidamente prueba algo para que puedas tener más información. No tener todo a priori, sino también poder dar espacio para capturar esa información. Y es ser data driven. ¿Qué significa ser data driven? ¿Significa que tengo que tener toda la data para actuar? No.
significa que lo que tengo que hacer es crear hipótesis, crear experimentos que generen data, que pueda comprobar si funcionan o no con data, pero no significa que tengo que tener toda la data al inicio, ¿no? A veces nos piden mucha información para poder tomar una decisión y eso es todo lo contrario a este lean mindset, ¿no? No lo que tiene que buscar es crear un experimento, pero sí buscar que ese experimento genere data y tengas alguna manera de probar si funcionó o no funcionó. Em, y como un complemento acá a estos mindsets que podemos profundizar ahora creo, en la parte de preguntas, está el mindset de innovación abierta o el mindset de co-creación, pero de una manera más abierta, que es estar dispuesto a colaborar con otras organizaciones, ¿no? Y a co-crear con otras organizaciones. Pasa muchísimo que tienes tres, cuatro organizaciones trabajando en lo mismo, un mismo país, y a veces dices, oye, ¿por qué están los tres en el mismo tema? ¿No? Y ¿por qué no colaboran? No, porque cada uno, pues, quiere tener sus propias reglas de trabajo, ¿no? Entonces, no todo lo tienes que crear de cero. De repente puedes construir muchas veces sobre algo que ya está, que ya existe, puedes complementar, ¿no? Entonces, si quieres impactar en algún tema, de repente mejor es sumarte a alguien que ya esté trabajando en ese tema y no tratar de hacer todo de cero, ¿no? Ese es el open mindset. Pensar en plataformas, pensar en plataformas al revés, es en vez de estar subiéndote, también de repente diseñar algo sobre lo cual otras personas puedan crear. Imagínense, voy a usar otro ejemplo, restaurantes, perdónenme que estoy un poco sesgado por ahí, pero imagínense un Pinkberry, ¿no? O incluso una pizza, ¿no? O sea, tienes una plataforma que es la base, pero luego tú la puedes personalizar con los toppings, ¿no? Eso es pensar en plataformas. Entonces, hay una manera de operar que es muy potente en el mundo digital, es diseñar modelos que estén basados en esas plataformas. Es decir, yo voy a hacer la plataforma, voy a dejar que otros creen sobre mi plataforma y yo les voy a dar esa estructura base. Yo voy a hacer eso que de repente voy a generar esa eficiencia que de repente si todo el mundo hiciera lo mismo desde cero, sería muy caro. Mejor yo les doy la plataforma y cada uno co-crea. Por ejemplo, imagínense una plataforma de cursos, ¿no? Tú no vas a hacer todos los cursos. Yo voy a crear la base para que la gente diseñe cursos sobre mi plataforma, ¿no? Esos son modelos muy virtuosos porque son modelos que tienen mucha eficiencia, pero además mucha personalización. Esa es la magia de las plataformas. Y luego está esto de adaptar y adoptar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de de ser competitivos en era digital, por supuesto, es la adopción de nuevas tecnologías, es la incorporación de tecnologías para optimizar, para crecer, para aprender, pero sobre todo se trata de empezar a operar de una manera distinta, una manera en la cual te puedas adaptar mejor al entorno, y eso es lo que te va a hacer más resiliente, ¿no? Como organización. Y para eso, les voy a dar tres mensajes muy rápidos con esta imagen. Esta imagen de estos niños, de este niño que está ahí practicando su onda, tiene, le he puesto porque tiene tres mensajes. El primero es, esto recuerda o hace alusión a David y Goliat. Eh, a veces conocemos la historia de David y Goliat como la historia del débil que le gana al fuerte, pero eso no es realmente la historia. Malcolm Gladwell nos hace un replanteamiento en su libro David y Goliat y dice, no, esto es la historia del que tenía una mejor tecnología que le gana al complaciente. Goliat era complaciente y había ganado tantas veces batallas cuerpo a cuerpo que cuando lo ve a David venir con una onda dice, este es insignificante, lo voy a ganar muy fácil. Pero David lo que tenía era un arma a distancia. David no necesitaba pelear cuerpo a cuerpo, tenía una mejor tecnología y la complacencia de Goliat es lo que lo mató. Entonces, lo primero que tienen que hacer como líderes para promover un mindset digital dentro de su equipo es romper la complacencia, es retar, crear sentido de urgencia, construir ese camino de cambio dentro de la organización, esa razón por la cual tenemos que cambiar. Lo segundo es aprender constantemente. Este chico está practicando, y el gran mensaje que podemos dar a nuestro equipo es, estamos aprendiendo constantemente, y estamos aprendiendo es mejor a decir, toleremos el fracaso, toleremos el error. Porque a veces que las personas tienen pues ese espíritu competitivo y no les gusta equivocarse, pero si tú te digo, estás aprendiendo, justamente en el aprender te hace ese espacio para probar, para experimentar. Em,
Y creo que son los mensajes más potentes que puede dar el líder de una organización a su equipo. Estamos aprendiendo, este, y hoy de repente no lo hicimos lo mejor que pudimos, pero la siguiente va a ser mejor, y la siguiente va a ser mejor porque somos una organización que aprende constantemente. Y eso lleva al último mensaje que pongo a los dos mirándose a sí mismos, porque una organización eh, preparada para la era digital es una organización que está preparada para ver la competencia en sí misma, para desafiarse a sí misma, así no encuentre esas amenazas, para moverse por ese hambre que les comentaba y no necesariamente por miedo o por dolor y poder desafiarse constantemente. Amazon es un ejemplo. Jeff Bezos dice, yo quiero ser quien canibaliza mi negocio, no quiero que venga alguien y cree algo que afecte mi negocio, por eso constantemente está mejorando y está incluso desafiando su propio negocio para mantenerse vigente. Em, Voy a parar ahí para Ya, conversar. Rodrigo. No, me Preguntas. encantó, buenísimo. Pasamos a las preguntas. Tenemos una primera preguntas. Listo. Entonces, de repente, Bárbara, Génesis nos ayudan para vernos, para que Rodrigo pueda, para no sentirnos tan solos, Rodrigo y yo, de ver a todos los que puedan prender su cámara, que están aquí. Rodrigo no está solo. Gracias. Tenemos una primera pregunta de Lucrecia Armas. Lucrecia, ¿puedes abrir tu micro, contarnos? Les voy a pedir sí ser súper breves en sus preguntas para que tengamos más tiempo, pero cuéntanos de dónde vienes y en qué organización estás y cuéntanos la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bien, bueno, no, actualmente estoy trabajando como consultor independiente y bueno, nada, las preguntas van dirigidas específicamente a documentación, ¿no? Yo preguntaba qué tipo de lectura obligatoria recomendaba Rodrigo para este tema de la transformación digital. Me llamó mucho la atención cuando él comentaba acerca de la diferencia entre el pensamiento de gestión y pensamiento efectual, porque bueno, la realidad es que yo vengo de un pensamiento de gestión, porque bueno, mi experiencia laboral fue a nivel de gestión. No obstante, bueno, con todo este tema de metodologías ágiles he tenido que tomar y capacitarme mucho en torno a esto. Y actualmente, bueno, estoy llevando adelante una iniciativa como de emprendimiento y me encuentro con ese tema, ¿no? De cómo manejo por un lado todo lo que tiene que ver con la organización en base pues a un objetivo, a un Gantt, pero como a la vez, bueno, estoy implementando todo lo que tiene que ver con un design thinking. Entonces, más o menos era eso, cómo podíamos de alguna otra manera trabajarlo. Algo más o menos estoy haciendo, pero no sé en su experiencia qué tipo de lectura me podría recomendar para yo tener como quizás un camino como más claro al respecto. Gracias, Lucrecia. A mí me gusta leer mucho. Roger Martin tiene varios libros sobre esta tensión, estas dos formas de pensar. Hay uno que se llama The Design of Business, que es uno de los primeros que leí de él. Y habla de explorar y explotar, de tener esos dos mindsets. Si pones el ejemplo del Circo del Sol, por ejemplo, los shows del Circo del Sol los piensa gente muy creativa y está como explorando y buscando nuevas formas, pero tienes toda una parte que se enfoca en que la logística sea perfecta, que el escenario funcione de manera perfecta, que todas las luces, y esa es una organización que funciona más con pensamiento causal. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, pero depende del tipo de problema los puedes balancear. Y lo que dice es, una organización es mucho más resiliente cuando logras ser ambidiestra, logras hacer esta exploración, tener gente que se guíe por ese pensamiento más efectual, más creativo, más intuitivo, y lo combinas con gente que trabaje más de manera más estructurada, quizá con ese pensamiento efectual, ¿no? Entonces, creo que es un buen libro para arrancar pues a trabajar o sea, manejar esos dos tipos de pensamiento, ¿no? Y el otro es el dilema de la innovación de Clayton Christensen, que justamente también habla de por qué las empresas que están establecidas no pueden transformarse o es muy difícil transformarse y es porque no logran balancear estas dos formas de operar, ¿no? Súper. Ahí, Bárbara, ayúdame escribiendo para en el correo de... les mandamos los links de los libros, buenísimo. Entonces pasamos, gracias Lucrecia, pasamos a la segunda de Ana Paula Alvín. Ana Paula, ¿estás por ahí? Sí, hola Rodrigo, ¿qué tal? Gusto volver a verte. Igual. Em, yo te quería preguntar, estabas hablando mucho de utilizar estas estrategias de
poner a todos en una mesa, a discutir sobre esa propuesta de diferentes áreas. Pero ¿cómo haces para que esa persona que está en esa mesa represente realmente al área? ¿No? Porque finalmente puedes traer una de ventas, pero son 50 de ventas con ese mismo, con diferentes pensamientos, diferentes entidades, ¿no? Diferentes ideas. O sea, es muy difícil que esa persona que traigas a la mesa consolide. No sé, No, recomendaciones por ahí. es una gran pregunta. Porque hay un modelo que es el de la operación ágil, donde tienes que tener, o sea, en vez de pensar en áreas, ventas, ¿no? Producto, finanzas, piensas en equipos. Entonces, ya no es que alguien viene a representar, sino que el equipo opera de manera multifuncional, ¿no? Y están ahí, hay una persona de finanzas, puede estar, no, en algunos casos no al 100%. Por ejemplo, en muchos equipos de productos, de gestión de productos, la persona de seguridad de la información, de seguridad o de ciberseguridad, es una persona que está de manera parcial, porque son recursos muy escasos dentro de una, en general, ¿no? Pero sí tiene la responsabilidad y tiene el gobierno, el reporte a ese equipo. Entonces, eso es cuando estás gestionando un producto de manera ágil. Entonces, lo ideal no es que represente, sino que ahí esté la persona de ventas de ese producto. Dicho esto, también puede pasar que trabajes de manera ágil para crear algo para una organización mucho más grande. Y ese es el caso que les comentaba de las soluciones de seguridad. Y ahí traía, sí hay un trade-off, pero es mejor que no tener a la persona. Entonces, por ejemplo, la persona de operaciones de Chili's era la persona que estaba a cargo, que participaba de ese equipo de seguridad. Y las prácticas que se desarrollaban se implementaban en todas las marcas. Pero, claro, es una persona de operación de una marca. Sí buscaba una persona que tenga sensibilidad con todas las marcas, pero sí luego había que hacer una adaptación en algunos casos, ¿no? Pero lo ideal es que sea la forma de gestión y que tú ya asegures que tus equipos están diseñados de esa manera y tengas varias células en vez de tener un gran organigrama con silos, ¿no? Eso es... Gracias. ¿no? Gracias. Bueno, y Rodrigo, Ana Paula también hablaba del tema de puestos, ¿no? Si tienen que ser los jefes, si, no sé, rapidito, tenemos un par de preguntas más, pero no sé si me gustó ese punto porque a veces uno cree que tiene que ser alguien de repente con mucha experiencia. ¿Qué recomiendas en equipos chicos? Muchas de las organizaciones sociales tenemos equipos chicos, jóvenes también. De repente nos puedes decir algo sobre eso. Mira, yo hablo de roles antes que puestos, ¿ya? Porque sobre todo organizaciones pequeñas, el paradigma de tener, pues, el puesto y que el perfil de puesto, ¿no? Para salir a contratar a una persona y armar su salario, eso está bien para una organización probablemente mucho más grande que puedas tener muy divididas las tareas, pero una organización más pequeña, y yo diría que en realidad también lo haría una organización grande, es pensar en roles y los roles tienen que ser mucho más versátiles y a veces que uno puede tomar, normalmente las personas van a tomar más de un rol y puede ser que en momentos un rol sea más intenso que otro. Por ejemplo, en mi equipo hay una persona que tiene el rol de cultura, tiene el rol de operaciones y tiene el rol de liderar proyectos. Y también tiene un rol de mentora. Mm. Son 4 roles. Este, no los ejecuta los 4 todo el tiempo. Hay momentos donde es mucho más intenso el trabajo de cultura, hay momentos donde es más intenso el rol de proyectos, pero maneja los 4 roles, ¿no? Y acá lo importante es definir bien claro el objetivo del rol y el campo de acción del rol. Pero creo que ese es un gran cambio que hay hoy día en cómo operamos, ¿no? Incluso en cómo contratamos a las personas. Sí. No, gracias por eso. En Propel lo hemos aprendido así poco a poco y resuena mucho. Hay una linda pregunta de César. César, no sé si quieres abrir tu micro. Les pido ser solamente súper breves para poder. Ahí está César, Sí, gracias. claro, claro. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Dale. Siempre es súper inspirador escucharte y mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje más honesto y realista que le has dado a una empresa o a un cliente que te ha pedido, te ha solicitado crear una cultura organizacional innovadora? Buena pregunta.
el, yo siempre digo, nosotros no hacemos volar tanques, sino aterrizamos aviones. Este, si la persona que lidera la organización no representa esa cultura, no hay nada que puedas hacer. O sea, no hay nada que puedas hacer. La persona, ahora sí puedo ayudar a alguien que represente esa cultura a extenderla y expandirla. Pero tú no puedes ir en contra de la cabeza o las cabezas de una organización. Y eso es esa es la realidad más cruda que hay en términos de transformación cultural. Entonces, la premisa es o cambia el líder o cambia el líder. O sea, o cambia la persona o la cambias, pero si no, no vas a poder cambiar a organización, ¿no? Y porque tú puedes estar modelando y sacando todo el esfuerzo en cultura y todo lo que quieras, pero si hay alguien que va a comportarse de una manera contradictoria contra esa cultura, nada va a ocurrir, ¿no? Entonces lo principal es la persona que lidera la organización. Por ahí tienes que arrancar. Sí. Buenazo, muchas gracias. ¿No? Cari, estás en mute. Uy, no puede ser, me emocioné. Natalie, cerremos con tu pregunta. Me emociona mucho desde Medellín. Natalie Cuesta, si estás por ahí. Hola, sí, aquí estoy. Perdón que no puedo encender la cámara. Y bueno, muchas gracias. Todo me ha servido un montón. Creo que un poco respondió mi pregunta acerca de este tema de los equipos multitasking y el tema de los roles. Aunque es muy retador, ¿no? Porque pues nosotros estamos en un equipo multitasking, por lo tanto tenemos un montón de roles y todos parecen a veces importantes al mismo tiempo. Así que es difícil como saber que uno tiene todos esos roles y aceptarlo con toda tranquilidad. Sí. Pero creo que uno de los principales retos es sacar esos espacios para establecer una cultura fuerte cuando hay tantas tareas de por medio, ¿no? Porque esto implica realmente sacar unos espacios de formación, de enseñar cuál es la importancia de todo esto, además de hacer cambios, a veces con procesos que son lentos, que requieren de tiempo y de aprendizaje. Entonces, un poco respondiste mi pregunta, pero pues si tú has trabajado con equipos pequeños, ¿cómo hacen? O sea, son proyectos que necesitan reunirse sábados y domingos para que salgan adelante. Sacrifico a mi familia, me encierro en una isla para que el proyecto prospere o cuál es un tiempo prudente para que este tipo de proyectos de transformación digital realmente salgan a la luz. Súper reflexión. Y regresando al tema de liderar un mindset digital, como líderes tenemos que hacer dos cosas cuando trabajamos de esta manera, ¿ya? Una es promover la conversación y la transparencia este, y ese diálogo sobre la carga de trabajo. Es importantísimo. Em, es casi imposible, al menos yo en mi vida no lo he logrado, poder calcular la capacidad de ejecución de cada persona de tu equipo y cómo está su carga. La única manera en la cual lo puedes saber es escuchando y que la gente se sienta con mucha confianza, que no va a ser juzgada, decir, oye, esto acá no, ahorita estoy con mucho en el plato, ¿no? Esto lo dejamos para más tarde. Y en ese diálogo es la única manera en la cual puedes tú gestionar esa carga, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos constantemente con mis equipos. Tenemos esos espacios de sincronización donde vemos, oye, ¿cómo estamos? Y lo bacán de trabajar por roles es que nos ayudamos. Entonces, oye, no, yo me llevo esto, no, oye, ayúdenme con esto. A veces es un WhatsApp, necesito ayuda urgente con este tema y yo lo agarro. Y ese es el espíritu de trabajo, este, pero es la única manera, tiene que haber esa conversación. Entonces, un líder tiene que estar atento a dos cosas, tiene que estar atento a ese diálogo, y lo otro es a cómo está siendo la dinámica del equipo. A veces la gente, porque está tan metida, ya no tiene hasta ni tiempo de levantar la mano, entonces tú tienes que poder observar eso y tomar a veces distancia del funcionamiento del equipo. A mí me encanta un caso que vi una vez de David Kelly de IDEO,
donde decía que su rol ya no era hacer los proyectos, sino su rol era diseñar IDEO, ¿no? Era diseñar la forma de trabajo y estar mirando constantemente. Y de hecho eso es nuestro rol como líderes, no es tanto estar en el proyecto, sino estar viendo cómo está la dinámica del equipo. Entonces, esa es la única manera en la cual uno puede ir dosificando, pero también tiene que haber mucha transparencia, ¿no? Porque la gente tiene que saber que no, o sea, que, 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 que tienes gente que la cual puedes confiar al costado y que tampoco vas a ser juzgado por decir, oye, esto no lo voy a poder hacer y poder renegociar constantemente esas responsabilidades. Gracias, gracias Natalie. Gracias a todas, a todos por sus preguntas. Rodrigo, yo he estado también apuntando y quería primero agradecerte por estar aquí, por compartir con nosotras, con nosotros, por más que muchos de los que estamos en esta sala nos inspiramos a través de tu experiencia y creo que aplica muchísimo al sector social también, a lo que vimos en nuestras organizaciones. Me llevo tres cosas que he apuntado, me llevo varias cosas, pero esas tres cosas. Uno, me encantó de lo que hablaste, el sueño y el hambre. Y en el caso de las organizaciones sociales hablo de Propel, el hambre que tenemos por servir mejor, ¿no? A las comunidades a las que servimos, ¿no? Ese hambre, esa es la diferencia yo creo entre el sector privado y el sector social, ¿no? O sea, ese hambre que tenemos por hacerlo mejor, por generar más impacto, el soñar, ¿no? El soñar con que podamos seguir cerrando brechas. Entonces me quedo con eso. Dos, aprender constantemente, ese hambre de todo el equipo de querer aprender, aprender, aprender. Y tres, empoderar al equipo, ¿no? Esa autonomía, el talento, desestructurar un poco ese tema de los roles. Entonces, nada, me quedo con eso, el sueño, el hambre de querer lograrlo, el aprender y empoderar al equipo. Gracias. Gracias por compartir. Su feedback es un regalo. Antes que les dé nuestro regalo, nuestro bonus track, le estamos dejando un link con una encuesta rapidísima que la pueden hacer en 30 segundos y nos ayuda muchísimo. Así que les estamos dejando el link en el chat. Nos pueden ayudar respondiendo. Y ahora sí, les quiero contar sobre este kit de herramientas digitales que hemos hecho en Propel para ustedes. Es un regalito. Es un kit que hemos hecho justamente para aplicar todo lo que Rodrigo nos ha estado contando poco a poco. Son algunas herramientas digitales que usamos en Propel, que son de bajo presupuesto, que nos ayudan para distintos roles. Estamos dejando, gracias Diego, qué lindas sus palabras. Le estamos dejando el QR y también el link para que lo descarguen. Es para ustedes. Compártanla con sus equipos, empiecen a usarlos, tienen tutoriales, consejos de nosotros. Em, Así que ahí les estamos, gracias, ahí les estamos dejando el link. Y listo, cerramos en punto. Gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo, por darnos esa dosis de inspiración para cerrar el día de hoy. Gracias, gracias a todos. Nos pueden seguir en Instagram, LinkedIn, ahí les dejamos los links también. Gracias. Gracias a todos. Les hemos dejado el link de la encuesta. Gracias. Chao.